Bueno, yo llego a Newell's de la mano de mi hermano, en realidad porque él hizo las inferiores aquí en Newell's. Somos de un pueblo de por acá muy cercano, a 40 kilómetros, se llama Alvarellos. Entonces él se inició aquí y cuando llegó en primera, yo tenía 14 años, le comentó a Grifa y bueno, en ese momento, bueno, me vine con él. En realidad me vine con él a probarme y siempre me acuerdo de lo mismo. El día que me vine a probar, creo que jugué, no habré terminado 15 minutos y Grifa me llamó y me dice: anda a bañarte y anda a firmar. Así fue mi llegada. El trabajo de Grifa me acuerdo perfectamente porque fue uno de los que, digamos, Jorge fue uno de los que me marcó no solamente en mi carrera deportiva, en el fútbol, sino también en la vida. Me enseñó mucho, me hablaba mucho en esa época en donde el joven necesita de esa clase de consejos. Pero el laburo, digamos, el trabajo que él hacía era fantástico, fantástico. El trabajo en la cancha, el trabajo después de la cancha. En ese momento me acuerdo que hasta psicólogo teníamos. En ese momento que el psicólogo es de esta era, digamos. Antes prácticamente ni se conocía. Pero él había impuesto un psicólogo así grupal. Te estoy hablando del año 73. Te imaginas los años que hace. Así que realmente fue yo lo valoro muchísimo, lo recuerdo, toda esa etapa la recuerdo perfectamente y la verdad con mucha gratitud hacia él, ¿no? No, bueno, compañeros, te imaginás que montones. Los más conocidos, por ejemplo, te hablo de Marcelo, de Bielsa, Jorge Valdano, no sé, muchísimos. El Negro Gallego, Alfaro. Nosotros teníamos recuerdo perfectamente, antes había cuarta especial, digamos, y no jugábamos todavía con el resto de los equipos del país. Había digamos, un campeonato local, rosarino. Entonces había primera local, cuarta especial, cuarta, quinta. Bueno, nosotros habíamos formado una cuarta especial que la dirigía Jorge Grifa. Y esa cuarta especial, dentro del equipo, el mediocampo era, lo voy a nombrar como lo nombraba Jorge Grifa, lo nombraba Justi, Gallego y Alfaro. Ese era el mediocampo. En realidad lo destaco porque cada vez que me habla o que hablamos con el Tolo Gallego me dice Justi, Gallego y Alfaro, siempre me dice. Y era fabulosa porque goleábamos en donde íbamos goleábamos. Obviamente que salimos campeones, bueno, toda esa cuarta especial, después la mayoría de los chicos que estábamos jugando ahí fuimos a jugar en la reserva y varios llegamos a primera división. Con Marcelo compartí esa cuarta especial, exactamente, y después algunos partidos en reserva. Bueno, Marcelo tenía algunas limitaciones, pasa que era muy inteligente, entonces sabía dónde estaba bien, dónde ubicarse, y la tenía clara, o sea, él tenía muchos problemas técnicos, pero lo resolvía con su inteligencia, su posición en la cancha, ¿no? Debuté en primera división muy joven. Tenía, creo que, no sé si había cumplido 18 años. Un partido que perdimos con San Lorenzo, en cancha de San Lorenzo. El debut en realidad no fue demasiado bueno, pero bueno, después vino una etapa después de eso, una etapa de lesiones que me influyeron, digamos, negativamente en mi presencia en el equipo, o sea, además no estaba bien, bueno, pues justamente por las lesiones, y había pasado unos meses
me acuerdo, y yo no tenía más ganas de venir porque tenía un problema que no lo podía resolver. Y fue Jorge, fue Grifa a mi pueblo, me fue a buscar, me llevó a un médico que él conocía, y bueno, al cabo de unas semanas de tratamiento y eso pude volver, y después sí, bueno, ya definitivamente me afiancé, digamos, en la primera, si bien yo en el año 76, 77, 78, digamos, es que hasta en el 79 que me fui de Newell's, fue una etapa muy linda porque, digamos, el club de mis amores, el club donde toda mi vida quise jugar, desde que tengo uso de razón yo quería venir a jugar a Newell's porque hincha fanático, hincha de los que hay, bueno, de los que siempre hubo y que hay. De los que marcaban el pupitre, el corazón con Newell's adentro, qué es eso, toda una serie de cosas que hacemos todos, ¿no? Desde chico. Y como es pero fue una etapa que no fue demasiado, digamos, demasiado buena en el sentido futbolístico. Tuve etapas buenas, campeonatos más o menos regulares, pero nunca alcancé una regularidad que me permitiera decir, bueno, yo de este club estoy 10 años sin problemas. De hecho, en el año 79, que estaba José Yudica, me acuerdo que surgió la posibilidad de ir a Argentino Junior y él me habló, dice que a lo mejor era una oportunidad para que yo me vaya, que me probaran en otro lado. Y así fue, fui a Argentino Junior y bueno, después de ahí alcancé a una cierta regularidad que me permitió, bueno, hasta llegar a la selección. Vuelvo a insistir con el tema de las charlas con Grifa en el aspecto humano. Ni hablar profesionalmente, porque a lo mejor que si algo que tenía era súper profesional, tipo los horarios estrictos, los entrenamientos estrictos, 100%, él no andaba con tibieza, muy rudo además. Además de formarnos, digamos, profesionalmente como se tiene que formar un jugador, en la parte humana él tenía, vuelvo a insistir con el tema del psicólogo. Además de eso, él nos daba charlas particulares de su experiencia a nivel internacional. Él había jugado muchos años en España, de la vida en sí. Insisto con el tema de mi valoración hacia todas esas cosas porque, digamos, yo remarco Grifa, pero bueno, había una institución detrás, había dirigentes espectaculares que apoyaban ese trabajo y, digamos, me fue una guía para mi vida, para mi vida, tal cual. Como me decía Grifa, en sus cosas, en la vida privada, fui llevando la mía, digamos, con respeto, con honestidad, con seriedad y, bueno, los valores que puede tener un ser humano, ¿no? Bueno, hablando así de Newell's, desde el año 2009, la verdad que es otro club. Creo que se ha refundado este club con resultados maravillosos, ¿no? Porque además de la parte institucional, obviamente ganar los campeonatos, llegar a varios campeonatos desde esa época hasta ahora, desde el 2009 hasta ahora, llegar ahí peleando hasta el último. Claro que también hubo una etapa que no estaba bien Newell's, peligraba el descenso, bueno, pero realmente fue increíble el progreso, fue maravilloso. Yo que viví la otra parte también, de alguna manera, me parece ver esto, me parece algo que en ese momento me parecía inalcanzable. Así que yo como simpatizante de Newell's, como me crié aquí y como lo dije antes, este club me enseñó muchísimas cosas, fundamentalmente valores. Estoy
muy contento de verlo de esta manera. Obviamente que esto es un trabajo constante, es día a día, que no hay que quedarse, que cada vez hay que trabajar más, cada vez hay que ser más profesional, y hay que ayornarse, hay que estudiar, hay que progresar, pero hasta ahora realmente un magnífico progreso, y vuelvo a insistir el tema de que nunca pensé que el club en esta instancia iba a estar de esta manera. De divisiones inferiores conozco casi más que de lo profesional, porque voy casi todos los sábados, tengo trato constante con Jorge Taylor, con varios integrantes del cuerpo técnico de los chicos, de las divisiones inferiores. Sí, conozco mucho, conozco todo lo que se está haciendo, lo que se hizo además, y además lo que quieren para el futuro, o sea, tienen proyectos. Hay gente, directivas, los directivos de las inferiores que lo están llevando muy bien. Claro, a veces piden mucho, te cuento, pero nosotros, me río porque siempre cuando hablo con alguno de ellos siempre estoy a la expectativa porque sé que me van a pedir algo, pero es la manera que los clubes progresen, es la manera. Lo hacen de buena fe, espectacularmente bien, y el trabajo es bueno. Lo que pasa que esto se necesita tiempo. En las inferiores, en cualquier club del mundo se necesita tiempo, trabajo. Este club ha vuelto a nacer. No había jugadores. En las inferiores no había jugadores. Esto es todo nuevo es. Así que volver a buscar chicos, volver a comenzar a que te tengan fe, crédito, credibilidad, que te vuelvan a traer los jugadores como eran en un principio acá, cuando yo estuve en inferiores aquí en Newell's. Cuesta tiempo, trabajo, tiempo y trabajo. Y la verdad que hasta ahora han revertido toda esa situación de describibilidad, de malentendidos, de cosas que yo he ido, por ejemplo, en épocas innombrables que no me dejaban entrar, o sea, increíble, y como a mí le ha pasado a muchísimos exjugadores, y bueno, digamos, de ese momento a hay un paso tan gigantesco que nadie digamos que tiene un poquito de pensamiento, lo hubiera creído, y sin embargo estamos en un presente muy bueno. Se tiene que mejorar, se tiene que seguir mejorando, pero realmente es maravilloso todo lo que han hecho hasta ahora. La primera convocatoria en la selección nacional, bueno, en realidad yo ya como todas las cosas se saben antes, ya se hablaba de una convocatoria unos días anteriores y en todas estaba yo. Yo tenía una etapa bastante buena en Independiente, la verdad que fue en mi etapa profesional, digamos, jugué 11 años en Independiente y me fue muy bien. Y bueno, la tomé con mucha alegría. Te imaginás, llegar a la selección argentina es el sueño, el anhelo de cualquier jugador. Pero siempre con la incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que es la selección, de lo que significa, de lo que estar en una cancha de fútbol, de lo que es representar al país. Una incertidumbre que, bueno, que no lamentablemente, que todos tienen que, cuando llegan a ese nivel, tienen que afrontarla y superarlas. Y realmente fue para mí exitosa, además de que uno llegue a querer a la selección, a los colores y al fútbol de la selección, ¿no? Me llamó Bilardo, que en ese momento había sido unos meses antes designado técnico de la selección, y Bilardo me llamó a mi casa. Me llamó él y me dijo que tal día me tenía que presentar. Y bueno,
fue una anécdota muy linda esta, porque en esa época, en el año 83, había una rivalidad muy grande entre Independiente y Estudiantes de La Plata. Él había sido técnico de Estudiantes, Bilardo, y no había ganado 2 campeonatos seguidos, uno por un punto y otro por un gol. Y había una rivalidad hasta el punto que un día hasta nos ofrecimos a jugar un partido para ver quién era mejor. ¿Vos te imaginás? En Mar del Plata. Entonces, bueno, digamos, públicamente había las declaraciones así muy fuertes entre los, no solamente los hinchas, sino los jugadores mismos. Y después en ese llamado que hace Bilardo, había 8 jugadores de Estudiantes y 7 de Independiente. Vos te imaginas, bueno, dijimos, bueno, acá cuando vamos a la primera práctica hay problemas seguro. Pero después, viste, la selección une, y realmente eso fue lo que hicimos, nos unimos, hablamos, obviamente que hablamos entre todos. En ese aspecto Bilardo era un tipo muy capaz, y bueno, al final tiramos todo para el mismo lado, ¿no? Creo que para un jugador de fútbol, creo que en todas las naciones, ¿no? Lo mejor es estar dentro de una cancha de fútbol con la camiseta de su país. Creo que no hay cosa mejor que esa, digamos, estamos hablando futbolísticamente, ¿no? Porque a lo mejor algunos dirán, bueno, el nacimiento de un hijo, qué sé yo, la felicidad en tu vida particular, pero yo estoy hablando, digamos, de la profesión. No hay mejor cosa que le pueda pasar a un futbolista, para un futbolista, estar vistiendo la camiseta de la selección. Ni hablar si te toca ser exitoso en ese camino de vestir la selección argentina. Es una alegría que a veces la gente te pregunta qué se siente. Es muy difícil expresar lo que uno siente, porque en ese momento te vienen millones de cosas en la cabeza, tu trayectoria, tu pasado feo, tu pasado lindo, porque hay en el camino para llegar a la selección hay innumerables cosas que te pasan, feas y lindas. Entonces te vienen todo en ese momento, todo, se te viene todo en la cabeza, y no sabes si querés abrazarte con el mundo, pensar en tu familia, pensar en tus hijos, pensar en tus amigos, pensar en las cosas que te bancaron, en las cosas que te fueron útiles en el trayecto de tu carrera. Realmente es maravilloso. Esa es la palabra, maravilloso. Cuando llegamos al 86, el objetivo nuestro era llegar a, como decía Bilardo, llegar a jugar los 7 partidos. Entre los 7, si vos jugás los 7 partidos, estás dentro de los 4. Por lo tanto, era una buena performance. En realidad nunca pensamos salir campeones. Y llegamos mal. En realidad el equipo, como equipo, no llegó bien, con muchas situaciones de desagravio de parte de algún sector de la prensa, y en realidad llegamos un poco tocados, esa es la verdad. Pero siempre hablamos de una situación que se dio unas semanas antes del Mundial, que fue una reunión que tuvimos entre todos, muy importante, que siempre no sé si la llegaron a escuchar, oír de algunos de los integrantes, que éramos los que estábamos designados en la selección, que creo que nos marcó, que creo que fue un antes y un después de esa charla, en donde todos nos, digamos, las dudas que teníamos, o sea, sin cuerpo técnico, estábamos los jugadores, algunas dudas que teníamos respecto al otro, algunas dudas que teníamos respecto a un montón de cosas, y ahí pudimos encaminarnos hacia un objetivo en común, que era
hacer la mejor performance que podamos, ¿no? Porque tampoco en el fútbol hay otro que te quiere ganar. Pero digamos, la idea fue una sola, no había distintas. Entonces, esa charla fue muy buena. Y a partir de ahí creo que el ambiente, las relaciones, la convivencia fue muy amena y digamos hacia un lugar. Íbamos hacia un lugar. Así que a partir de eso la cosa cambió. Dentro de las imágenes que me quedaron en el trayecto del campeonato mundial, digamos, yo te puedo innumerables, pero hay cosas que uno la tiene muy pegadas. Digamos, el lugar de la concentración que nosotros estuvimos casi 2 meses, 1 mes y 20 días, era un lugar, un club en donde el Club América de México, claro, un lugar que en ese entonces era un lugar, digamos, bueno, para no calificándolo de esa manera, ¿no? Hoy si lo van a ver, digamos, un jugador actual dirá, no, esto acá no me concentro, pero en ese momento era un lugar bueno. Y bueno, yo siempre me recuerdo la habitación, porque estábamos tanto tiempo, uno tiene que descansar, porque los partidos son muy seguidos, además de descansar tiene que ver, o sea, uno vive por la selección, o sea, en ese momento no hay otra cosa que te pase en la cabeza que sea la selección argentina. Y viví mirando partidos, escuchando, hablando entre tus compañeros, tomando mates, y era una habitación que yo compartía con Bocini. Y bueno, me recuerdo bien la fisonomía de todo, las charlas que tuve con él, las innumerables charlas que tuvimos con él, y esa fue una de las fotos que recuerdo. Y la otra, que es maravillosa, el momento que Arpi Filo, que el árbitro de la final, se pone el pito en la boca y se terminó el partido, bueno, campeones del mundo. Es inevitable que no, como es que no me preguntes por el tema de Maradona, digamos, porque fue para la mente no solamente de los argentinos, sino para muchos amantes del fútbol, los que lo siguen, los que digamos están al lado de este maravilloso deporte, porque realmente fue increíble. Creo que difícilmente se pueda ver en un campeonato del mundo. Ojalá lo podamos ver y que sea argentino, ¿no? Pero me recuerdo perfectamente el momento en donde toma la pelota en medio de la cancha y que empieza a encarar, empieza a eludir a 1, a 2, a 3, a 4, y en el momento que le sale el arquero lo gambetea por afuera y le mete gol. Eso es maravilloso. Y lo que dice Jorge Valdano, que lo dice muy bien, que se sintió como denigrado como futbolista en ese momento, porque dice, no solamente, bueno, en el vestuario estábamos en la ducha y Jorge le dice a Diego, dice, yo pensé que yo estaba al lado tuyo, dice, digamos, pero obviamente que no me viste. Le dice, sí, le dijo Diego, claro que te vi, pero preferí gambetearlo al arquero. O sea, Jorge dice, increíble, este tipo no solamente venía a 100 por hora, 200 por hora, gambeteando rival y todo, sino que además me había visto que yo entraba por el otro lado. Increíble, la verdad que Diego futbolísticamente no se lo puede, digamos, creo que no se lo puede comparar con nadie hoy, por las cosas que hizo. Digamos, yo soy un admirador de Messi, admirador profundo, y que están en un nivel, digamos, en ese aspecto no se puede decir quién es uno mejor que otro, porque están en un nivel superlativo. Pero claro, Diego, yo compartí con él cosas maravillosas, ¿no? Increíbles, digamos, increíbles, dentro, fuera de la cancha, haciendo en las prácticas, en todo momento Diego hacía de su fútbol un arte, y realmente era extraordinario verlo, ¿no? Hay algo que me quedó grabado de Diego, además de todas las cosas que hizo en la selección y todo. Yo me acuerdo en Argentino Junior, porque jugué un año en Argentino Junior con Diego. Teníamos un equipo, la verdad, un equipo muy malo, pero él jugaba solo. Ese año fue maravilloso. Fue para mí lo mejor de Diego. Argentino Junior fue lo mejor de Diego.
Pero él tenía tanto amor por el fútbol que se quedaba, venía antes de empezar los entrenamientos y se quedaba además después. Y después había distintas ocasiones que a veces tiraba tiro libre, a veces penales, pero a veces ponía las pelotas, ponía 10 pelotas en el medio de la cancha. Entonces él le tiraba de medio de la cancha al travesaño. Entonces de 10 pelotas que él tiraba al travesaño de mitad de la cancha, eran 7 pegaban y las 3 restantes pegaban, digamos, pasaban cerca. Entonces yo digo, voy a probar yo. Yo no solamente no le pegaba al travesaño, que ni siquiera llegaba al arco. Así que vos te imaginás la diferencia técnica, de potencia entre... Yo me quería enterrar, digo, porque digo, este tipo le pega el travesaño desde mitad de la cancha y yo ni siquiera llego. Digo, yo no puedo jugar al fútbol. Pero vos fíjate, son cosas que a mí me quedaron grabadas porque son increíbles. Además de innumerables cosas después que hacía con una naranja, con cualquier cosa que le dabas, él se divertía y increíble, se la ponía en la cabeza, lo que vos quieras. La verdad que fue una etapa maravillosa con él y además de todo eso, lo que él tenía como técnica, digamos, tenía otras cosas más, porque él ha jugado en el Mundial de Italia con un tobillo que yo creo que nadie, yo por lo menos no me hubiera animado a jugar. Tobillo negro, hinchado, la verdad, hecho pelota, por las patadas que había recibido, y sin embargo él se la bancó, una infiltración y a la cancha, y los 90 minutos y no se quejaba. La verdad, una valentía increíble. No, la preparación, la preparación del Mundial del 90 digamos, fue parecida a la del 86. Lo que ocurre que en el 90, primeramente los que éramos ya medio viejitos, ya llegamos con 4 años más. Esa como primera pauta. La segunda es que además de ese problema, digamos, de la edad, previo al Mundial, unos días previo al Mundial, se nos presentaron algunas lesiones muy, digamos, complicadas. Entre ellas, yo tuve una lesión complicada que no sabía hasta el último momento si me quedaba o no. Lo de Diego también, lo de Burruchaga, lo de Chicho Batista, lo de Ruggeri, que digamos que en ese momento, no te estoy hablando porque yo era uno de los que Bilardo nos tenía ahí arriba, sino que te estoy hablando como grupo. Nosotros éramos, como veníamos ya de una etapa, decía 8 años con Bilardo, éramos los que llevábamos, encaminábamos a todo el grupo, y tener a esos jugadores, digamos, con problemas físicos, digamos, se nos complicó. Indudablemente que lo más importante fue lo de Maradona, las lesiones que tuvo Diego antes del Mundial, que Diego no estaba bien, en realidad no estaba bien, pero bueno, como todo, ¿viste? Los mundiales hay que empezarlos y arrancar. Arrancamos muy mal, la verdad que arrancamos muy mal porque perdimos con Camerún, pero después el equipo se fue mejorando de a poquito, hasta llegar creo que fue el mejor partido que hicimos, fue contra Italia, que pudimos ganar por penales. Ese fue el mejor partido de la selección. Pero de todas maneras no fue tan claro, tan contundente, tan limpio, tan bueno, tan, digamos, que el grupo se llevaba tan bien como en el 86. En el 86 salió todo redondo porque no hubo lesionados, todo el mundo estaba bien físicamente, éramos 22, en ese momento se citaban a 22, estábamos todos en perfecto estado físico y anímico, eso es elemental. Tuvimos un problema antes en el 86 con Pasarela, que lamentablemente le agarró un virus y todo eso, pero después nada, fue espectacular. En cambio en Italia fue todo muy trabajoso, todo muy peleado, todo, se lesionaba uno un día, el otro día, el otro tenía un problema, fue todo muy, muy trabado, digamos. Así todo, bueno, pudimos llegar a la final y por un penal inexistente creo que la perdimos, ¿no? Para los brasileros
eso fue como casi, no lo voy a comparar porque sería no sería justo, pero fue un golpe muy duro para los brasileños porque, digamos, yo lo asimilaba con el mundial que ellos perdieron con el famoso maracanazo de Uruguay, que le ganó en el 50 el mundial, la final. Ustedes eran muy jóvenes, pero perdón, ustedes no habían nacido. Pero digamos, ese partido fue un golpe muy duro para ellos, extremadamente duro, porque no se lo pensaban. A ver, una selección que venía bien, sólida, la de Brasil, sin contratiempos, y otra selección que venía mal, clasificándose ahí nomás, en la primera rueda, vuelvo a insistir con el tema de los lesionados, con jugadores lesionados, con muchos problemas. Entonces, digamos, el análisis previo era muy, digamos, normal hacerlo, que, digamos, que a cualquiera se le ocurriría que ganaba Brasil, digamos, solamente creo que nosotros estábamos con ganas de ganarle a Brasil por la rivalidad, por todo lo que estaban hablando, digamos. Para nosotros era un partido clave y decir, tenemos que revertir toda la imagen que dimos hasta ahora en este mundial. Así que bueno, después de un primer tiempo muy acalorado, digamos, para ponerle un calificativo muy leve, pasamos mucho trastorno ahí en la defensa. El segundo tiempo lo pudimos controlar un poquitito más y bueno, el gol de pase de Diego, la jugada de Diego a Canilla fue fantástica y bueno, definió Canilla espectacular, lo metió al arquero y fue gol. Bueno, ahí yo la verdad que vi a algunos jugadores festejar como que hubiéramos ganado el campeonato del mundo. La verdad fue eso dentro de la cancha. Me acuerdo bien a Ruggeri con la camiseta de la selección revoleándola, frente de, qué sé yo, había no sé cuántos brasileños había, y después dentro del vestuario. La verdad que lo festejamos como que hubiéramos llegado a la final. Si yo te empiezo a contar lo que pedía Bilardo de mí o de un mediocampista, yo creo que estamos aquí hasta mañana, pero porque, a ver, Bilardo es un tipo muy... se fijaba mucho en los detalles, a ver, muy detallista, muy. Entonces toda jugada de todos los equipos que había que mirar todos los partidos de la selección y la nuestra ni hablar, ¿no? Entonces todos los detalles, un partido por ejemplo de 90 minutos te duraban 3 horas mirándolo. Entonces todos los detalles que había, cualquier cosa que había, cualquier cosita que había, él te lo remarcaba y volvía para atrás y entendiste, todo, siempre así. Pero fundamentalmente, y resumiéndote, ¿no? Él lo que quería de mí particularmente es que sea el equilibrio del equipo, un equilibrio, y que además esté mirando, que esté, digamos, a ver, para hacértelo más simple, un técnico en la cancha, ahí adentro. Entonces yo tenía que estar mirando que los de atrás estaban bien ubicados, que los de adelante hicieran el trabajo que tenían que hacer, y que los del medio, nosotros, estemos perfectamente ubicados, cosa que no haya ni mucha distancia ni poca. O sea, tenía que estar el equipo perfecto. Yo era el encargado de decirle a Valdano, mirá, correte a la derecha, de decirle a Burruchaga, salí, a Diego retrocedí un poquitito, a qué sé yo, a presionemos ahora, y a los de atrás salgamos. Digamos, yo todas esas cosas que Bilardo me pedía, yo la entendí muy bien. Después, algunas veces salieron, otras no salieron, una vez fue buena, otra vez fue mala, a veces me entendían, a veces no, qué sé yo, viste, dentro de la cancha uno no puede. Pero, digamos, fundamentalmente, y sintetizándotelo, eso era más o menos lo que quería Bilardo, que no es simple, es una cosa que lleva mucho tiempo, mucho trabajo, porque además yo venía de una escuela
que justamente que es la escuela del fútbol ofensivo, del fútbol de ataque, inclusive empezando con Newell's, siguiendo por Argentinos Juniors y terminando en Independiente. O sea, fútbol de ataque, fútbol ofensivo extremadamente. A veces en Independiente nosotros éramos, atacábamos todos. Y de la parte defensiva, bueno, qué sé yo, alguno se arreglará, pero Bilardo me hizo ver que eso en la selección no puede pasar. Porque un contragolpe, digamos, un contragolpe del rival es gol y un gol, es muy probable que en un gol te vuelvas a tu casa en un mundial. Es casi seguro. Entonces, eso me lo hizo ver, pero a mí me costó, porque yo venía con otra mentalidad, me costó mucho. Pero al final lo interpreté bien. No, bueno, el tema de eso fue en el 86. Porque el tema del caramelito que estás hablando fue en el 86 porque había mucha altura en el Distrito Federal, había altura y había una cosa que se llama smog, que es producido porque la capital de México está en un pozo y hay muchos autos, entonces los gases y eso produce un smog que te produce en la garganta una sequedad. Entonces, nos decía que llevemos un caramelo, cuando se nos secaba la boca, lo agarremos el caramelo lo teníamos que poner hacer un pocito en la cancha, y después cuando nosotros veíamos que teníamos la garganta seca, agarrar el caramelo. Vos te imaginás que yo lo hice todos los partidos, pero te cuento, ¿sabés por qué lo hice? Por cábala, pero nunca el caramelo, ni me acordaba del caramelo, porque vos empezás a jugar en un mundial, digamos, el caramelo, ni Dios se acordaba, ¿no? Del 90 me perdí la final, me expulsaron el partido anterior con Italia, creo que fue una expulsión injusta. A ver, yo nunca hablo y no sería impertinente, digamos, que yo pudiera hablar del mal comportamiento de un árbitro, de que estaba a favor de uno o del otro. Yo siempre hablo de que a veces los profesionales, estoy hablando justamente de los árbitros, por el contexto, por la gente, por los medios, el árbitro va inconscientemente ya enfocando un partido en relación a quién va a ser el finalista. Jugaba Argentina, que no venía haciendo un campeonato bueno, todo lo contrario, y jugaba el dueño de casa. Todos los medios de prensa, toda la gente, inclusive los organizadores, te imaginas que llegue Italia a la final, era lo máximo para ellos. Entonces yo creo que en la mente en el inconsciente de un árbitro, eso le llega. Yo no hablo de mala fe o buena fe, yo creo que le llega a esas cosas. Y de hecho, creo que fue así porque el francés, que recuerdo que era francés, que Burruchaga le iba a hablar porque sabía francés, en el momento que me expulsó, la verdad que ni sé por qué me expulsó, la verdad que todavía busco la respuesta y no sé, pero bueno, me expulsó. Y yo creo lo enfoco por ese lado, porque creo que estaban ya el árbitro, en la cabeza del árbitro estaba preparado para decir, bueno, Italia a la final. Y no se trata de estar de actuar vuelvo a insistir, el tema de mala fe, no se trata. Yo creo que inconscientemente el árbitro estaba preparado para ver a otro equipo en la final. Esa fue en el 90 la última final, hasta la fecha. Si vos me preguntás a ver por qué Argentina no llegó, bueno, porque hace mucho se lo dije a Jorge Valdano, se empezó a reír, porque yo digo, mira, para ganar un campeonato mundial, yo creo que una de las cosas, se tiene que dar innumerables cosas, y yo lo dije así de una manera
jocosa y que se rió mucho, se tienen que alinear los planetas, o sea, tiene que haber cosas, tiene que estar todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. Tiene que haber un grupo espectacular, tiene que tirar todo para el mismo lado, tiene que estar preparado mentalmente como corresponde, tiene que estar físicamente fenómeno, no tiene que haber inconveniente dentro del grupo, hay innumerables cantidad de cosas, porque además juega el otro también, que también está preparado de esa manera, porque están los mejores de los otros países, los mejores. Entonces vos tenés selecciones como Alemania, como Italia, como, ni hablar, Brasil, qué sé yo, hay la de España, hay montones de selecciones que vos decís, están iguales que nosotros. Entonces, ese día que entre mejor preparado físicamente, psíquicamente, con todo perfecto, ese día esa selección gana. Pero es tan difícil, es tan difícil. Nosotros perdimos, qué sé yo, tuvimos posibilidades. Por ejemplo, cuando estuvo Bielsa en la selección, que dicen todo que fue un fracaso porque nos volvimos en la primera ronda. La selección argentina tenía un equipazo. Y si vos analizás los 3 partidos que jugó la selección, fueron superiores al resto, pero perdimos. Bueno, falló algo, alguna equivocación hubo. Pero digo, es tan difícil llegar a una final de un campeonato del mundo que la gente no se da cuenta. O sea, ahora, yo creo que ahora la gente empieza a reconocer más los campeonatos que ganamos en el 78, que se ganó en el 86, la final del 90, porque es extremadamente difícil. Y lo que yo dije de alinear los planetas no es una cosa de locura, se tiene que dar innumerable cantidad de cosas. No solamente que los jugadores estén elegidos los buenos jugadores, sino que tiene que haber, grupalmente no tiene que haber ninguna fisura, no tiene que haber nada, tiene que ser todo perfecto. Para que todo sea perfecto, no es sencillo. No sé si pude responder la pregunta, pero eso es más o menos lo que pienso.